En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le contestaron: A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el traidor. Al decirles: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. ¿El cáliz que me ha dado mi padre no lo voy a beber? La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Ese discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote. Mientras Pedro se quedó fuera a la puerta, salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote. Habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada que hacía de portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Él le dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero, porque hacía frío, y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído. ¿De qué les he hablado? Ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba en pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer, y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera a donde estaban ellos y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Lleváoslo a vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo,
para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar. A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó azotar, y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera, para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí lo tenéis. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: Llevadlo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿De dónde eres? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: A mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: Aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: No tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús, y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino, este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato le contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echemos a suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu.
Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que lo quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Luego también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de mixtura de mirra y áloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo, con los aromas según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay un momento en la vida de Jesús, que por cierto es uno de esos momentos en que él tiene un fracaso, en que se produce un diálogo con un muchacho, no sabemos el nombre, ha pasado a la historia como el joven rico. Este muchacho tenía inquietudes, seguramente inquietudes profundas y serias. Se acerca a Jesús, le pregunta: maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? El Señor le responde: cumple los mandamientos. Le dice: ya lo hago desde pequeño. Dice el evangelista que se queda Jesús mirándole con ternura, con mucho cariño. Le dice: bueno, entonces vente conmigo, sígueme. Este diálogo hoy es prácticamente imposible. El resultado no fue bueno. El muchacho no se fue con Jesús. Dice el evangelio que es que era muy rico. Pero al menos había una inquietud. Pero digo, hoy este diálogo es imposible. ¿Qué joven hoy, o quién no tan joven, se acerca a Jesús o a un sacerdote y le pregunta: ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Primero, muchos ya no creen en la vida eterna. Segundo, los que creen en la vida eterna piensan que todo el mundo se salva. Casi todos. Casi todos creen que todo el mundo se salva, quiero decir. Y es que eso hoy ya no nos importa. Y esto es un problema, por supuesto, para nosotros, católicos, la Iglesia, pero es un problema para la propia persona. ¿Cómo sería hoy el diálogo si es que alguno se acercara a preguntarle algo a Jesús? El diálogo podría ser: maestro, ¿qué tengo que hacer para ser feliz? Esto sí, porque esto todavía, maestro, ¿qué tengo que hacer para ser feliz? Pero no se lo estaría preguntando en primer lugar a Jesús, y desde luego no se lo estaría preguntando solo a Jesús. Habría hecho un sondeo. ¿Qué dice este? ¿Qué dice el otro? ¿Qué dice el otro? ¿Qué tengo que hacer para ser feliz? Y la inmensa mayoría de las respuestas habrían contestado diciendo: para ser feliz no tienes que tener problemas. Entonces encaja con lo que está dentro de ti porque te lo han metido desde que has nacido. Y no solamente los jóvenes, Para ser feliz, que eso sigue interesándonos a todos, no tienes que tener problemas. Para ser feliz tienes que tener un buen trabajo, que te guste,
que no eches muchas horas, que esté muy bien pagado, donde a ser posible seas tú el jefe, o si no, que no te mangoneen mucho. Para ser feliz, además de dinero abundante y poco trabajo, para ser feliz tienes que tener una vida sexual intensa, sin ningún tipo de cortapisas morales, o sea, conozco chica o conozco chico, me acuesto con chica y me olvido de chica. Bueno, para ser feliz tienes que viajar mucho, eso va ligado también a tener mucho tiempo libre y por supuesto mucho dinero. Una persona mediana, es decir, el estándar de nuestra sociedad, se acercaría a distintos gurús y quizá también a Jesús, a decirle qué tengo que hacer para ser feliz, esperando que el Señor le diera esta respuesta. Y el lenguaje de Jesucristo no tiene nada que ver con este lenguaje. Jesús habla de la verdad, de la libertad, del amor. Para la inmensa mayoría, hoy en día, esto no les interesa absolutamente para nada. La verdad. ¿Pero qué es la verdad? Si cada uno tiene su verdad y está muy a gusto con ella. Ni puedo conocer la verdad, ni me interesa. Tengo mi verdad me hace libre, supuestamente. Al final, tu verdad, como no es la verdad, tu verdad te hace absolutamente esclavo, no absolutamente libre. El dinero, el sexo, la diversión, la falta de responsabilidad, esto es lo que se supone que hace al hombre feliz hoy. Nada que ver con aquello que Jesús nos ofrece. ¿Nos extraña en estas circunstancias que tengamos crisis? A mí no me extraña. Pero no es que la Iglesia tenga crisis, es la sociedad que ha generado este tipo de hombre, este tipo de mujer, la que está en una crisis absoluta. Hace unos días una persona me contaba el enorme sufrimiento que tiene ella y su esposo con uno de sus hijos. Esto no es evidentemente un modelo, un prototipo, bueno, pero es frecuente. Después de mucho tiempo sin trabajar, ha encontrado trabajo. Y no es que el paro prolongado en el que están la mitad de los jóvenes españoles le haya ayudado a sentar la cabeza, no. Está en su casa, viviendo de sus padres, y además está maltratando incluso verbalmente y hasta físicamente a su mamá, hasta el punto de que el padre ha tenido que salir en defensa de la esposa, chuleando a los padres. Repito, esto no es el modelo de joven español, gracias a Dios, pero esto es muy frecuente, y este puede ser un caso extremo que abunda, no que escasea, que abunda, aunque no sea mayoritario, pero que abunda. Y sin llegar a este extremo, amigos, la práctica totalidad. Esta es la realidad horrible. No es una realidad, es una realidad horrible. Y que no es ni fruto de un día ni de un año, sino de una larguísima degeneración, y que más aún, ni siquiera esta crisis está ayudando a que estas personas se espabilen y se digan a sí mismos: tengo que sentar la cabeza, tengo que asumir responsabilidades, tengo que asumir obligaciones, no puedo seguir maltratando a mis padres de esta manera, que durante todo el tiempo que no he tenido trabajo me han dado de todo. Y el niño tiene ya más de 30 años, Bueno, no, ¿qué va? No ha pasado por su cabeza todavía ni siquiera un átomo de arrepentimiento, de maduración, para nada. Malos tratos aún a su familia. Repito, es un caso extremo, pero no es escaso el caso, aunque habrá otros que no tengan todos los ingredientes en estado puro. Bueno, tanto es así que hay una serie de televisión
dedicada precisamente a intentar enderezar hijos imposibles cuyos padres están desesperados. Es decir, no debe de ser tampoco frecuente cuando han hecho una serie de televisión dedicada a mostrar estas situaciones. Os cuento esto porque nosotros, al menos nosotros, tenemos que ser conscientes de que somos la semilla de un tipo diferente de humanidad, de que somos la levadura en una masa que está inerte, de que somos la luz en medio de una oscuridad profunda, que nosotros somos la esperanza del mundo, de este mundo que se empeña en cegarse los ojos para no ver, y que lo que nosotros tenemos que hacer no es claudicar ante las presiones ambientales que también a nosotros nos afectan y nos dicen: sé como los demás, piensa como los demás, que la felicidad la da el sexo, el dinero, el placer, sigue como los demás ese camino, emprende como los demás el camino de la huida permanente. Bueno, nosotros, si hiciéramos eso, estaríamos siendo traidores a Jesucristo, a la misión que el Señor nos ha encomendado de ser la luz del mundo, y estaríamos siendo también traidores a la búsqueda de la propia felicidad. Yo creo que esto es lo que hay que decir en este momento, en esta hora negra, no solo por la crisis económica, no solo por la situación política disparatada que vivimos, sino porque ni siquiera esta crisis está sirviendo para que la gente se dé cuenta de que todo lo que sucede se debe a una causa que es la falta de responsabilidad. El padre Javier se iba a ir con unos muchachos a Polonia a pasar la Semana Santa y anularon el vuelo. ¿Por qué anularon el vuelo? Porque los controladores aéreos de Francia ese día estaban en huelga. Somos rehenes de un concepto de derecho exagerado que transforma al resto en un prisionero a cambio del cual pretende conseguir unas ganancias, las que sean. Serán o no serán legítimas, pero vivimos en una sociedad donde esta inflación del concepto de derecho hace imposible la vida y, por supuesto, hace imposible la productividad, la competitividad y todo lo demás. Este continente se hunde sin remedio. ¿Por qué? Hemos exagerado los derechos y hemos olvidado los deberes. La felicidad es dinero fácil, trabajo escaso, ganar mucho, gastar más de lo que gano y que nadie me diga absolutamente nada porque yo hago con mi vida lo que quiero. Nosotros no podemos hacer esto. Repito, es una responsabilidad histórica. Y tenemos que ser conscientes de lo que se juega. Vamos a pagar. Estamos pagando. No es que vamos a pagar, estamos pagando. Pero es que llevamos 2000 años pagando. Nuestro Señor fue el primero. ¿Por qué le matan? Porque no claudica. Porque dice lo que tiene que decir y no gusta. Bueno, pues señores, exactamente igual nosotros, pero somos, porque estamos unidos a Cristo, los que vamos a salvar este mundo. Esta es nuestra responsabilidad y esta es nuestra hora. ¿Qué tenemos que hacer? Primero decirnos y luego decir: no es verdad que la felicidad venga de hacer lo que te dé la gana. No es verdad. Eso te destruye. Aunque todo el mundo te diga que la felicidad es vivir sin problemas, que la felicidad es darle gusto al cuerpo, no es verdad. Tenemos que decírnoslo y tenemos que decírnoslo para intentar practicarlo y decirlo para intentar convencer al menos a algunos que puedan tener un poquito de lucidez y puedan abrir los ojos en un instante y dejar de revolcarse en la basura. Decírnoslo y decirlo. La verdad existe, se puede conseguir, se puede alcanzar. La verdad nos llega por la razón y nos llega por Jesucristo. La verdad es la que nos va a hacer libres. Y esta auténtica libertad, que es la libertad de la generosidad, es la libertad del amor, es la libertad
que te produce el dominio de ti mismo y no convertirte en un esclavo de ti mismo, esto es lo que nos va a dar la verdadera felicidad que todos queremos. Por eso yo creo que en este Viernes Santo de este año 2012 tenemos que ser conscientes de nuestra misión, la misma misión que Jesucristo. Y no nos tiene que dar miedo si somos pocos, si somos regulares. Nosotros lo que tenemos que hacer es mirar al Señor, que supo aceptar la muerte antes que traicionar sus principios. Yo creo en Jesucristo y en las enseñanzas de Jesucristo. Jesucristo me enseña que la felicidad viene del amor, y el amor significa sacrificio, generosidad, pensar en el otro. Esto es lo que yo creo y esto es lo que yo predico. A mi alrededor se burlarán. Los que os rodean dirán, beatos, antiguos. Los que os rodean dirán, así no vas a ningún lado, la felicidad viene del gasto, del consumo, y ahora simplemente estamos pasando una mala racha para ver si esto sale pronto adelante y podemos volver a gastar más de lo que ganamos. Esto parece que es lo que todo el mundo espera, que de nuevo la máquina de los billetes se ponga a funcionar y volver a lo de antes, vivir por encima de nuestras posibilidades. La única cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta es que esto representa un desgaste que no somos capaces de afrontar solos. Es decir, por un lado, tenemos que ser capaces de decirnos y de decir, la felicidad viene del amor y por lo tanto no voy a huir de los problemas, y por otro lado tenemos que ser capaces de darnos cuenta de que solos no podemos lograrlo. Yo creo en el amor, pero a la vez soy consciente de que no soy capaz de amar solo. Yo creo en el amor, creo que el amor me hará feliz, creo que Cristo es la verdad y es el amor, pero yo necesito ayuda. Y por eso nosotros acudimos a Dios a decirle, creo en ti, quiero seguirte, pero ayúdame, Señor. No simplemente a decirle, creo en ti y quiero seguirte y tengo fuerza para hacerlo, sino a decirle, ayúdame, Señor, quiero seguirte, mira mi debilidad, mira mi pecado, mira mis pocas fuerzas, sostén tú mis rodillas vacilantes y ayúdame, Señor, a seguirte. Con esto y con la ayuda de Dios, realmente creo que haremos esa misión histórica que hoy nos compete, que hoy nos toca hacer. No debemos claudicar. En esta hora tenemos que decir a propios y extraños, la felicidad no te viene del dinero. Aprovecha las circunstancias duras para hacer un examen de conciencia. Date cuenta de que la crisis puede ser una oportunidad para descubrir cuál es la causa por la que hemos llegado colectivamente a esta situación. Solo el amor te hará feliz y no el dinero. Hagamos este esfuerzo evangelizador y después apoyémonos en Cristo y enseñemos a los demás que apoyándose en Cristo esto sí que es posible. Que así sea.